Trabajas todo el mes, te levantás temprano, cumplís horarios, haces lo que tenés que hacer. Y cuando llega el momento de cobrar, sentís alivio por un instante. Parece que todo está bien, pero pasan los días y esa sensación desaparece porque la plata empieza a irse, primero en cosas necesarias, después en gastos que no podés evitar. Y sin darte cuenta, estás otra vez en el mismo lugar, sin margen, sin aire, sin tranquilidad. Y lo más frustrante de todo es que no entendés por qué, porque no estás haciendo nada mal, no estás gastando en lujos, no estás viviendo por encima de tus posibilidades, no estás tomando decisiones absurdas, estás viviendo como vive la mayoría y sin embargo, no alcanza. Y en algún momento te lo preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué trabajo, pero no avanzo? ¿Por qué siento que siempre estoy corriendo, pero nunca llego? Y lo primero que aparece en la cabeza es una respuesta bastante lógica. Necesito ganar más. Y sí, en parte es verdad, pero hay algo más profundo, mucho más profundo, algo que no se suele explicar, algo que no se habla, algo que cambia completamente la forma en la que ves todo. Cuando lo entendés, porque el problema no es solo cuánto ganas, el problema es el entorno en el que estás jugando. Imagínate esto, estás en un juego donde las reglas no las pusiste vos, un juego donde otros decidieron cómo se gana y cómo se pierde, y vos entraste sin que nadie te explique esas reglas. Solo te dijeron, estudia, trabaja, esfórzate, y te va a ir bien, pero nunca te explicaron cómo funciona realmente ese sistema. Nunca te explicaron qué pasa con tu dinero una vez que lo tenés. Nunca te explicaron por qué, aunque hagas todo bien, podés sentir que no avanzás, porque hay algo que está pasando todo el tiempo, algo constante, algo silencioso, algo que afecta absolutamente todo, y es el consumo, todo. A tu alrededor está diseñado para que gastes, no es casualidad, no es un error, es el motor del sistema. Desde que te despertás hasta que te dormís, todo compite por tu atención. Ofertas, publicidad, descuentos, promociones, cuotas, beneficios, todo está pensado para facilitar una sola cosa que compres, y no porque esté mal consumir, sino porque el sistema necesita que lo hagas. Pero hay un detalle importante. Vos no creces al mismo ritmo que ese sistema. Tus ingresos tienen un límite, tus gastos no. Y ahí empieza el problema, porque mientras vos tratás de organizarte, de ahorrar, de hacer rendir la plata, hay fuerzas mucho más grandes empujando en la dirección contraria. Y no es solo psicológico, también es económico, porque hay algo más, algo que muchas veces se menciona, pero no se entiende del todo: la inflación. La inflación no es solo que todo está más caro, es algo más profundo, es que el valor de tu dinero cambia, es que lo que hoy podés comprar, mañana no, es que el esfuerzo que hiciste vale menos con el tiempo, y eso tiene un impacto enorme, porque significa que no solo tenés que trabajar para vivir, sino que además tenés que correr para no perder. Es como estar en una escalera mecánica que va hacia abajo. Si te quedas quieto, retrocedes. Si caminas, te mantenés, y si querés subir, tenés que correr, y eso agota mentalmente, agota emocionalmente, agota físicamente, porque no es solo un tema de números, es un tema de vida, de tiempo, de energía, de cómo te sentís todos los días, porque cuando la plata no alcanza, no es solo un problema económico, es un problema que se mete en todo, en tus decisiones, en tus planes, en tu tranquilidad. En tu futuro, empezás a pensar distinto, a elegir distinto, a postergar cosas, a decir después, a adaptarte, a resignarte, y sin darte cuenta, empezás a vivir en modo supervivencia, no en modo crecimiento, no en modo expansión, sino en modo llegar a fin de mes, llegar con lo justo, llegar sin caer, y eso cambia todo, porque vivir así no es lo mismo que vivir con margen, no es lo mismo que tener control. No es lo mismo que poder decidir. Y ahí es donde aparece algo clave, la sensación de que no importa cuánto hagas, siempre falta algo, y eso genera frustración, porque el esfuerzo está, el trabajo está, las ganas están, pero el resultado no acompaña, y en ese punto, muchas personas se culpan, piensan que es falta de disciplina, que es falta de educación financiera, que es falta de inteligencia, pero la realidad es más compleja, porque sí, hay cosas que podés mejorar, pero también hay un contexto, un sistema, una estructura que influye constantemente, y entender eso no es para victimizarse, es para ver el panorama completo, para dejar de pelear contra algo sin entenderlo, para empezar a tomar decisiones con más claridad, porque cuando entendés cómo funciona el juego, podés jugar mejor, podés anticiparte, podés elegir distinto, podés salir del piloto automático. Y eso no significa que todo se vuelve fácil,
pero sí significa que deja de ser invisible, deja de ser confuso, deja de ser algo que simplemente pasa y pasa a ser algo que podés observar, analizar, cuestionar. Y ahí cambia todo, porque cuando ves, ya no podés dejar de ver. Empezás a notar cosas que antes ignorabas, decisiones que tomabas sin pensar, hábitos que repetías automáticamente. Y poco a poco, empezás a recuperar algo importante, control, pero suficiente para empezar a moverte distinto, para dejar de reaccionar y empezar a elegir, para dejar de correr sin dirección y empezar a avanzar con sentido. Y eso, aunque no lo parezca, es un cambio enorme, porque no se trata solo de plata, se trata de entender el entorno en el que vivís, las reglas del juego, las dinámicas que te rodean y cómo todo eso impacta en tu vida. Trata de entender mejor, de ver lo que antes no veías, de cuestionar lo que dabas por hecho y de empezar a construir desde ese nuevo lugar, porque el problema no es que sea complicado, es que nadie te lo explicó así, nadie te lo contó de esta manera. Y si llegaste hasta acá, probablemente esto te hizo pensar, así que si fue así, deja un like y si querés seguir entendiendo mejor cómo funciona todo, seguinos para no perderte los próximos videos, porque hay mucho más y te lo voy a seguir contando simple.